De regreso en CNN Chile Radio, en todas nuestras plataformas, le damos la bienvenida al subsecretario del Interior acá en el estudio, Luis Cordero. ¿Cómo está, subsecretario? Muy buenos días. Bienvenido. Muy buenos días. Y comencemos con esta noticia de último minuto, la confirmación por parte de la ministra del Interior, Carolina Toá, de que el próximo 1 de abril inicia su trabajo el nuevo Ministerio de Seguridad Pública. Se había, programado para junio. ¿Qué hace que esto se adelante y qué podemos esperar de aquí a menos de un mes para esa repartición? Lo que sucede es que la ley, una vez que se dictó, tenía un plazo de un año para dictar los decretos con fuerza de ley. El presidente, cuando promulgó la ley, dijo que esto tenía que hacerse lo antes posible. Las primeras fechas eran junio, pero después el presidente pidió que fuera en abril. En el Ministerio del Interior se venía trabajando en la elaboración de los decretos con fuerza de ley. Se trabajaron conjuntamente además con la Contraloría, y la Contraloría tomó razón ayer de los 2 decretos con fuerza de ley. Son 2 porque esta reforma implica el nuevo Ministerio de Seguridad Pública, pero por la otra la reformulación del Ministerio del Interior, con un cambio de atribuciones que se trasladan de las expresas al Ministerio del Interior. Así que ambos decretos con fuerza de ley van a ser publicados hoy día probablemente en el Diario Oficial, y esos decretos con fuerza de ley tienen una regla que dice que comienza a funcionar a partir del 1 de abril o del primer día siguiente al de la publicación. Ahora coincide con la fecha inicial, así que el presidente de la República deberá adoptar la decisión del nombramiento cerca de esa fecha. Y en términos concretos, ¿qué significa que el 1 de abril empiece a funcionar el Ministerio de Seguridad, por ejemplo, de su relación con las policías? Significa que a partir de ese día, administrativamente las policías pasan a depender del Ministerio de Seguridad Pública. A partir de ese día, las funciones de centro de gobierno quedan en el Ministerio del Interior en propiedad, ya no como parte de la tradición institucional, sino como las atribuciones efectivas. Pero en torno al Ministerio de Seguridad, el efecto que se produce es ese. Ese es uno de los tantos. A partir de eso comienza a funcionar también el sistema de seguridad pública y la implementación del ecosistema que está asociado al Ministerio de Seguridad, que no es simplemente, como se ha explicado con anterioridad, un casillero institucional, sino que en su diseño está configurado un nuevo modelo de gestión pública para la seguridad. Subsecretario, la ministra en estos tweets que publicó especifica también que se establecen requisitos más exigentes, dice, para el personal del nuevo Ministerio de Seguridad Pública. ¿Cuáles son esos requisitos? Los requisitos están muy vinculados especialmente respecto a aquellas autoridades territoriales, de tener, acreditar experiencia o antecedentes en materia de seguridad pública. En otros términos, el propósito central en el diseño, esto fue parte de la discusión en el Congreso, es que las plazas de representación regional de exclusiva confianza tuvieran requisitos que, más allá de la confianza, cumplieran con los requisitos de perfil de especialidad para ese propósito, al igual que hay aquellos cargos directivos que se encuentran al interior del ministerio con ese fin. ¿Por qué? Porque no obstante ser un sector donde hay un ministro o una ministra de designación exclusiva del presidente, los temas de seguridad pública son temas de política pública estable y permanente en el Estado, donde lo que importa no solo es tener especialidad, sino que también lo que importa es tener estabilidad de la función pública. Ahora, los nombramientos para los cargos también son un asunto de la política partidista. Así es. Y eventualmente vamos a tener una vacancia en el Ministerio del Interior si es que el escenario presidencial hace que la ministra Toá renuncie a su cargo, que es una posibilidad, ¿cierto? Que no se puede descartar, ni ella de hecho no lo ha descartado. Y ahí comienza también el interés de los partidos de mantener, digamos, sus posiciones. La ministra Toá es una ministra del PPD, su propio nombre, subsecretario Cordero, ha surgido para la posibilidad de encabezar Interior o el Ministerio de Seguridad. ¿Cuál sería el mejor camino para esa definición? Porque los partidos ya están ejerciendo presión, por ejemplo, que sea Álvaro Elizalde del Partido Socialista el que llegue a Interior y se, digamos, haga un equilibrio en el comité político, quizás con Alberto Falcláver en el SECPRES, en fin. A ver, es muy complejo, si no creo que imprudente respecto a una autoridad de asignación presidencial adentrarse en las atribuciones presidenciales. Chile es un sistema presidencial que tiene una larga tradición en ese sentido, y con indiferencia a la opinión de los partidos políticos también existe una cultura institucional de respeto a la decisión del presidente. ¿Los dirigentes de los partidos políticos debieran abstenerse, debieran guardar cautela? En general los partidos cumplen un rol en esta administración o en otra, pero yo creo que
En la tradición institucional de nuestro país, los partidos políticos, en cualquiera de las coaliciones, siempre han sido respetuosos a las decisiones de la conformación de los gabinetes del presidente. Yo he asumido, siempre es malo ponerse unos ejemplos, pero creo que es el que menos riesgo tengo. Yo he asumido 2 cargos en contingencias específicas, no tengo militancia, y los partidos han sido siempre muy respetuosos del rol que he cumplido los 2 cargos que he desempeñado. ¿Le interesaría ser ministro del Interior? No, en estos cargos yo he aprendido que no es un problema simplemente no es un problema de interés personal, es una decisión presidencial. ¿Si estaría dispuesto a asumir si el presidente... Yo soy una persona muy agradecida de la oportunidad que se me ha dado a servir al país en estos 2 cargos. Mi vida estaba en otra cosa y en algún momento pretendo volver a retomar mi vida en esos ámbitos. Ahora, el Ministerio del Interior va a encargarse más bien de la gestión política, ¿cierto? Claro, lo que pasa es que hay 3 ministerios que están en la tradición republicana de Chile, ¿no? A partir de 1818. Uno es el Ministerio de Gobierno, otro es Hacienda y Guerra y Marina. Y del Ministerio de Gobierno, a mediados del siglo XIX, nace el Ministerio del Interior. En la tradición constitucional chilena, el Ministerio del Interior siempre ha sido el primus inter pares. Y aunque en Chile no existe la idea de gabinete como estructura jurídica, siempre se entiende que el ministro del Interior o la ministra del Interior es el jefe del gabinete, porque es el que coordina el gabinete, el que está a cargo de la coordinación, etc. Con el nacimiento de la SECPRES en la década de los 90, algunas de esas gestiones se separaron por una razón muy simple, porque era un ministerio que estaba a cargo de la potestad reglamentaria y la gestión legislativa. Con esta reforma, lo que se formaliza es esta tradición institucional de hacer al Ministerio del Interior el centro de gobierno, y por eso 2 grandes atribuciones que tenía la SECPRES, que es coordinación interministerial y estudios, se trasladan al Ministerio del Interior. Por lo tanto, lo que hay es un repotenciamiento del Ministerio del Interior que tiene mucha relevancia no solo a nivel nacional, sino que especialmente la gestión del gobierno a nivel regional. Ahora, ¿sería inédito un independiente como ministro del Interior, por ejemplo? Sí, completamente. Sí. En el caso de que se le haga la solicitud. En cualquier caso, no solo el mío, en cualquier caso. Ahora, de todas maneras, después del 1 de abril, usted, si es que se mantuviera en su cargo, por ejemplo, como subsecretario de Interior, quedaría por debajo del ministro del Interior o ministra del Interior, ¿cierto? Sí. O sea, en esa estructura, pero con roles bien distintos a las tareas que tiene hoy día. Lo que pasa es que hoy día el vínculo, la dirección administrativa y civil de las policías está a cargo de la Subsecretaría del Interior. Claro. Pero se reformula en toda una serie de funciones. La Subsecretaría del Interior yo diría que tiene como 3 grandes núcleos, ¿no? Que es seguridad, gestión de catástrofe y gestión interna del gobierno, ¿no? El gobierno interior depende de ese lugar. De hecho, es una estructura muy compleja al funcionamiento. En ese lugar, por ejemplo, están no solo desde la coordinación de cómo funcionan las delegaciones, sino que también cómo operan los fondos de emergencia, etc. Lo que hace la reformulación del Ministerio del Interior es que todo ese rol de coordinación interna del gobierno repotencia no solo el Ministerio, sino que la Subsecretaría del Interior, porque además del Ministerio del Interior sale la Subsecretaría de Prevención del Delito, que se va a Seguridad. Y las policías se van también al Ministerio de Seguridad. de Seguridad. Y eso va a ser el 1 de abril, según anuncia la ministra del Interior, Carolina Toá, esta mañana. Lo último sobre eso, ¿usted cree que Carolina Toá se va a ir? ¿Tiene información de que va a dar el salto para una candidatura presidencial? Yo creo, la ministra Toá lo ha dicho estos días, que su decisión viene pronto, más o menos esa fue la expresión que utilizó. Le quiero cambiar de tema. Usted fue crítico de la frase del presidente del Partido Republicano, que viene más tarde a conversar con nosotros, respecto de que José Antonio Kast no teme represalias internacionales o la posibilidad de no salir del país por aplicar una estrategia de seguridad intensiva. Y la verdad es que la respuesta que da el propio José Antonio Kast a su intervención, subsecretario, es que este es un gobierno que gobierna con el Partido Comunista, que apoya a Corea del Norte, o sea, si es por apoyar a terroristas y dictadores como Maduro, este gobierno lleva la delantera. Pero esa respuesta no tiene nada que ver con lo que yo dije. A ver. No tiene nada que ver con lo que yo dije. No, yo dije que la expresión de Arturo Esquella más bien desmejoraba la posición de su candidato. Yo creo que fue un exceso retórico. Y solo ejemplifiqué que aquellas personas que no pueden salir de sus países, que son perseguidos por organismos internacionales porque infringen el derecho internacional o infringen la regulación interna o derechos humanos, son personas como Maduro o Putin. Lo demás
será una explicación que dará él. Yo supongo que si una persona quiere llevar a cabo una agenda de seguridad intensa, lo hace respetando la Constitución y la ley, aun cuando tenga un discurso muy de orden, que a mí me parece que es legítimo, yo eso no lo descalifico, pero siempre en el entendido que no está ajustado a la Constitución y a la ley. Yo no conozco ninguna autoridad presidencial o de gobierno en el mundo que ajustaba a la Constitución y la ley, aun cuando tenga un discurso de orden, hubiese sido perseguido por organismos internacionales. Esto tiene mucho que ver, es una interpretación mía, pero con el modelo que buscan seguir en materia de seguridad de Nayib Bukele, por ejemplo, ¿no? Y a Nayib Bukele, o él ha planteado que lo persiguen organismos internacionales y de derechos humanos y que a él le da lo mismo, dice, lo que vengan a decir esas ONG. No, yo creo que son dos cosas distintas. Una es la opinión de los organismos de derechos humanos, ¿sí?, sobre determinado tipo de política. Otra es ser perseguido por organismos internacionales que le impiden salir del país. Como el paso siguiente, quizás, que ¿no? son dos cosas distintas. La expresión de Arturo Esquella fue la segunda, sí, no la primera. Yo entiendo que Bukele sale tranquilamente de su país. Que uno podrá, y que los organismos de derechos humanos podrán ser muy críticos en relación a su política. Yo siempre he sido muy cuidadoso y creo que quieren analizar la situación de El Salvador. Esto lo han explicado muchos analistas en el mundo, pero hay que tener cuidado con traspolar la situación de El Salvador. La situación de El Salvador es muy particular en su tradición, en su historia y en las medidas que se han adoptado. Entonces yo creo que una cosa distinta son las críticas a los organismos o las organizaciones en derechos humanos, pero otra muy distinta, es decir, que no se puede salir del país por que hay una decisión de un organismo internacional. Subsecretario, estamos conversando con el subsecretario del Interior, Luis Cordero. El candidato José Antonio Kast presentó, digamos, los ejes de su plan de seguridad con una de estas pistolas Taser o Taser que son para inmovilizar, ¿cierto? Y que ese autorizado se utilicen en ciertos contextos por nuestras policías. Con los delincuentes no se dialoga, dijo Kast. ¿Qué le pareció esa puesta en escena? Yo supongo que esa puesta en escena le falta mucho conocimiento práctico y operativo. Pero bueno, yo supongo que es un gesto de campaña, ¿no? Primero yo voy a hablar de dispositivos electrónicos y movilización temporal, porque la otra es una marca. Y creo que es complicado andar haciendo publicidad marca. Lo segundo es que Carabineros de Chile tiene el proyecto de estos dispositivos del año 2015. En ese momento nació esa iniciativa. Se compraron las que estaban disponibles en esa tecnología, se capacitaron funcionarios de Carabineros aproximadamente el 2018, 2019. Se distribuyeron esas armas. Se capacitaron los funcionarios, luego yo voy a referir a la capacitación. ¿Y por qué no han empezado a utilizarla? Que es lo que alega el gobernador metropolitano. Ahí viene, esta parte de la historia suele desconocerse, porque parte de esto tiene que ver con que las personas opinan sin fidelidad a los hechos y desconociendo la historia. La política del uso de estos dispositivos se remonta al 2015 de una iniciativa que nace de Carabineros. Se adquirieron esas armas, se capacitaron los funcionarios y el año 2019, esto antes del estallido, la administración del presidente Piñera, por una serie de razones que tenían que ver con asuntos técnicos, decide suspender la implementación del programa y de hecho le pide a Carabineros que las retire. Carabineros las retira. Sucede el estallido social, pasa todo lo que conocemos y Carabineros pide con posterioridad nuevamente que se le autorice y la administración anterior no la autoriza. Había una serie de razones de orden técnico de esa administración en términos de la capacitación que estaba vinculada a ello. Entonces, este es un proyecto que ha reflotado, ha tenido que darse de baja esas pistolas que se compraron en el 2016, 2017, porque la tecnología ha variado mucho. Ya. Despropósito toda esta historia. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Carabineros ha llevado a cabo este proyecto, el gobierno lo ha apoyado. El piloto en violencia intrafamiliar es una iniciativa de Carabineros y la razón... ¿Y empezó? ¿Cuándo se van a usar estas famosas pistolas? Lo que quiero explicar es lo siguiente, es que este tipo de medios no se puede utilizar en cualquier contexto. Correcto. Primero, por una razón de uso. Es un arma que cuando usted la dispara, lo que dispara son dos lancetazos en el fondo, son dos dardos. Sí. Y luego de eso se produce la descarga. Entonces, quien la utiliza tiene que a su vez, con posterioridad, extraer esos dardos. Claro, y hacer para detener la descarga. Para hacer dos pequeñas curaciones.
y luego se inmoviliza. Hay otro tipo de medios que utilizan también que son las bolas grab, que no sé si las han visto, que esos sí están O autorizados. el Pero arma de tiene que Batman le han llamado. Que son las armas. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Carabineros dispone de distintos medios. Entonces, esto de apuntar con una pistola taser o de inmovilización temporal, creyendo que se puede utilizar en cualquier contexto, es un error. De hecho, cuestan 5 veces más que un arma de fuego. Pero en términos generales, subsecretario, ¿usted está de acuerdo con que las prerrogativas que tienen hoy las policías son insuficientes para ser más eficientes en la detención de los delitos? ¿No está de acuerdo a con ver, eso? No. Chile ha hecho una reforma muy significativa. Es que yo creo que hay que hacer una distinción. La distinción de las atribuciones de los medios. En las atribuciones, toda la reforma en materia de seguridad que se ha hecho en el último tiempo ha incluido la ampliación de las atribuciones de las policías. La ley Nain Retamal, Por ejemplo. Pero también las atribuciones de intervención en el ámbito del enjuiciamiento criminal, en las detenciones. Otra cosa son las cuestiones operativas. Y esto es bien importante porque creo que se opina sin conocer las consideraciones operativas. El rol fundamental de carabineros como policía es la disuasión. Entonces, vale tanto el utilizar el dispositivo como el persuadir que lo voy a utilizar y, por lo tanto, rebajo la conducta. Voy a ejemplificar con algo que puede ser trivial. ¿Son relevantes los canes y los caballos? Usted me va a decir, ¿pero por qué traen animales a esta conversación? Bueno, los canes son extremadamente eficientes en la incautación de drogas. Entonces, esa dupla de guía y can en drogas son de una eficiencia altísima. Un caballo con un policía arriba tiene una relación de 1 a 10, 1 a 15 aproximadamente. Porque es alto, el policía se ve, las personas tienden mucho a respetar el animal y por lo tanto el efecto de disuasión en un lugar en materia de orden público es muy eficaz. Por eso se utilizan mucho en partidos de alto riesgo. ¿Y las pistolas taser entonces? Lo que quiero decir con esto es que reducir todo esto a ese tipo de dispositivos sin tener en consideración los otros medios. Los otros medios está el bastón retráctil. Sí, yo creo que nadie dice que no haya que considerar los otros medios. El punto es si el subsecretario del Interior cree que es necesario que se implementen este tipo de pistolas. Lo que digo yo es que estamos colaborando con Carabineros para llevar a cabo el uso de ese dispositivo. ¿Pero usted cree que es necesario? Ese dispositivo es necesario. De hecho, creo que forma parte de 10 años de trabajo. Lo que yo creo que es conveniente es no llamar a error a las personas. ¿Por las expectativas que se Porque generan? es un medio que no se puede utilizar en todos los casos. ¿Por qué no se puede utilizar en otros casos? Porque requiere distancia, porque requiere que la persona a la cual usted va a dirigir esté en determinado tipo de contexto. Todos los medios que utilizan las policías requieren en determinados contextos de su uso. ¿Pero en qué caso se podría utilizar, por ejemplo, para ser bien preciso? Porque hablábamos de violencia intrafamiliar, En el pero caso ¿qué de violencia otro? intrafamiliar, porque es un ejemplo útil, primero porque suelen ser controversias donde una de las partes en un recinto cerrado está habitualmente en una posición extremadamente violenta y utilizar un arma de fuego es desproporcionado y la inmovilización física se hace muy difícil. Son procedimientos policiales en que los policías están sujetos a mucho riesgo porque se puede ocurrir una tragedia en ese contexto. Un suicidio, la persona puede tomar un arma de fuego, etc. En ese contexto, por eso Carabineros ha considerado que es un buen espacio para el piloto de este tipo de dispositivos. Subsecretario, Que si funciona bien, por cierto, no se va a expandir al resto del país, como hoy día sucede con la bola brava. Pero hasta ahora no se ha usado, ¿no? La bola... ¿La taser? No, ¿La la taser? taser. No, todavía lo que tenemos son... No está ese caso los cero, procesos- digamos. Ese caso cero no, pero los ¿Y procesos de cuándo capacitación. empieza? Ustedes saben que la capacitación, uno de los requisitos de la capacitación, además para estar certificado, es que la persona que la va a utilizar reciba una vez... Una descarga. El carabinero va... Sí, en todos los procesos de certificación en el mundo, el policía que lo utiliza tiene que... ¿Y eso lo establece el fabricante? No, es O la dentro legisla- de los protocolos de trabajo ¿Y por esencialmente, qué tiene que hacerle una Sí, curación? bien sorprendente. porque son 2 dardos. Ya, pero en el fondo la persona no se va a desangrar si no, No, se le hace no, no, porque es claro, raro esto- que el policía tenga que detenerse a sacar los dardos. Bueno, Es que sacar los dardos sí, pero... Es que la pregunta es la siguiente, si no, esto tenía que ver con la discusión del protocolo, que algo podría considerar que es trivial. ¿Quién saca los dardos? ¿El policía o lo tiene que llevar A un al centro al médico. centro asistencial a contratar lesiones y que le saquen la... Lo que Entonces sea más hay efectivo para la un kit persecución de del delito. curación pequeño para ese fin. Ya. Quisiera que comentáramos, porque entre el apagón y el Festival de Viña no tuvo la relevancia que ¿Qué yo cosas creo suceden? que... ¿Qué cosas suceden? Tal cual. Y sucedió algo
demasiado trágico en la comuna de Colina, que fue el asesinato del ciudadano francés Dimitri Veller, de 52 años, presidente de la Unión Francesa de Chile, que por defender a su hijo, porque los delincuentes que entraron a su casa, 3 o 4 de ellos menores de edad, se lo querían sacar para amarrarlo y dejarlo en el pasillo, lo mismo habían hecho con su hija adolescente y con su esposa. Y en eso, uno de ellos, aparentemente, porque ayer se realizó la audiencia de formalización, ya han quedado en prisión preventiva, 3 de ellos de 16, uno de ellos de 18, lo hiere de muerte con esta arma blanca y básicamente este ciudadano se desangra ahí en presencia de su familia. Es una cuestión brutal y los delincuentes reconocieron ayer que habían elegido la casa a través de una aplicación de mapas. En términos generales, ¿cuál es la opinión del gobierno sobre un delito que cometen adolescentes con antecedentes anteriores, con antecedentes previos, menores de edad y con esta facilidad también para detectar a sus blancos y a sus víctimas? Hay dos dimensiones distintas ahí que yo creo que son convenientes abordar. La primera, sobre la situación de los menores de edad. Nosotros tenemos un aumento de la participación de menores de edad. Primero, esto es una tragedia, yo lo dije ayer, que además el gobierno lamenta mucho la pérdida de esa familia, ¿no? Y la de ella y de cualquier víctima en delitos de estas características. Nosotros hemos tenido un aumento de la participación de menores de edad en delitos, particularmente en delitos de robo con violencia. Nosotros veníamos con una baja de la participación de menores de edad desde el año 2012, cosa que cambió a partir de la pandemia hacia adelante. Los menores de edad tienen una particularidad y es que tienden a participar de determinado tipo de delitos. Ellos suelen participar de los delitos de robo con violencia, está una concentración muy importante de ellos, y de un tipo en particular que son los portonazos. Por eso cuando ustedes ven, muchos de ellos participan porque según los especialistas está muy asociado a delitos de iniciación, ¿no? Eso en el fondo. Y la concentración que tenemos entre 15 y 17 años, y tenemos este caso que de hecho los que son mayores de edad todavía son mayores de edad no hace mucho tiempo, tampoco era que tuviesen fueran de mucho mayor edad en ese sentido. Lo complejo de este tipo de situaciones tiene que ver con, para el caso de jóvenes, yo sé que se ha abierto la discusión sobre reducir la edad de responsabilidad penal. Chile ya la tiene entre 14 y 17 años. Y lo que el gobierno ha dicho es, mire, el problema central que tenemos es que nosotros podemos reducir, si usted quiere podemos reducir la edad de responsabilidad penal o puede aumentar las penas. El problema central es el perfil y la edad de quienes cometen estos delitos, porque sus trayectorias se ven interrumpidas y sobre todo porque son personas, y esto yo lo he dicho, en Chile todavía no nos evitamos responder una pregunta que es muy incómoda, que es qué hacemos con las personas una vez que salen de la cárcel. No solo cuando están en la cárcel, sino que qué hacen cuando están fuera de la cárcel. De reinserción. Y eso tiene con reinserción, y en el caso de jóvenes eso es especialmente relevante. Y ahí el desafío es de dos tipos. Uno es cómo interrumpir carreras criminales, en aquellos casos que la iniciaron, y por lo tanto evitar que escalen a delitos más violentos. Y segundo, cómo evitar que aquellos que están en situación de riesgo sí lo realicen. Porque además hay otro aspecto también, y es que es por su edad, y acá las personas que trabajan en neurociencia podrán entregar antecedentes adicionales. Hay otros aspectos asociados al desarrollo en esos tramos de edad que son importantes tener en consideración, y por eso los factores de prevenir e interrumpir son tan relevantes. ¿Y es Gendarmería la entidad idónea para realizar ese trabajo? Hoy nosotros, Gendarmería solo realiza la custodia perimetral de estos establecimientos, están hoy día a cargo en el proceso de transición del Servicio Nacional de Reinserción Juvenil, que es el que reemplazará definitivamente al CENAME. Estamos en la segunda fase de implementación, pero la reinserción requiere un compromiso que va más allá del Estado y requiere una participación muy activa de la sociedad civil. Una situación similar. Mucho más complejo de solo el recuerdo. Y en el caso de jóvenes es muy relevante. Y hay otro que yo no me canso de repetir, que es el caso de las mujeres privadas de libertad, que es otro caso muy importante en materia de reinserción por las particularidades de los delitos que ellas cometen, y en segundo lugar porque el 90% de las mujeres que ingresan a la cárcel son jefas de hogar. Vamos a ir cerrando, pero hubo un atentado en la macrozona sur, en la comuna de Los Sauces, maquinaria quemada hace algunos días, y la senadora Carmen Gloria Aravena llama al gobierno a invocar la ley antiterrorista y querellarse.
Hemos visto también en semanas anteriores disparos a helicópteros que están combatiendo el fuego, en fin. ¿El gobierno ha utilizado la nueva ley antiterrorista? ¿La ha No, invocado en algún caso? Todavía no, de hecho hizo su primera evaluación para el caso del disparo al helicóptero. En ese caso lo que sí se invocó es ley de seguridad del Estado. Lo segundo es decir que los casos de atentados en la Araucanía van a la baja hace mucho rato y este inicio de año todavía sustancialmente. El estado de excepción ha sido muy eficaz, pero la particularidad es que recuerden, nosotros acabamos de dictar una nueva ley antiterrorista después de un acuerdo que muchos consideraban imposible. ¿Y por qué no aplicarla en este caso? Es que descansa en la idea de la asociación terrorista, ¿no? ¿Y usted cree que no hay asociación terrorista lo que pasa es que en también este hecho en Los Sauces? Es que para poder... Donde 3 sujetos encapuchados, armados y portando chalecos antibalas encañolan a los trabajadores y luego con acelerante queman las máquinas. La pregunta relevante en ese caso es en qué momento estamos en condiciones de acreditar la asociación. Lo que el gobierno ha dicho que en todos estos casos el gobierno se querella, pero el gobierno va a utilizar la ley antiterrorista tan pronto existan indicios para el ejercicio de la acción de la misma. Entre otras cosas... ¿Y en este caso ustedes creen que no hay Por indicios? ahora, No nosotros en este caso de estos días, nosotros evaluamos el del helicóptero. El de estos días todavía está siendo objeto de evaluación por parte del Ministerio del Interior. No se descarta que eventualmente se pueda querellar. El gobierno en esto, y el presidente ha sido muy pragmático en esto, el gobierno, así como promovió una nueva ley antiterrorista, va a evaluar cada caso según su mérito, y este está siendo objeto de evaluación para efecto de cuál es la querella que se interpone. Subsecretario, lo último, entiendo que ya se ha desarrollado el desalojo de la toma La Jarilla en Viña del Mar. ¿Qué antecedentes tiene eso? Sí, estaba programado para hoy a las 6:30 de la mañana. Carabineros está en el recinto de acuerdo al plan que se diseñó. ¿No ha habido mayores problemas? No ha habido mayores problemas porque... ¿De qué tamaño es esa toma? Son aproximadamente 93 familias. Es chica. En proporción a otras, claro. Claro, la de San Antonio. Pero era una toma mayoritariamente compuesta por inmigrantes. Y lo que empezó a suceder, pudimos percatar ayer, era que habían varias casas que se estaban desarmando el día de ayer y hoy día en la mañana el reporte que yo tengo de Carabineros es que la mayoría de las personas de la toma han abandonado la toma. Y esto porque la Corte de Apelaciones rechazó, digamos, prolongar... Y en segundo lugar, porque el propietario ha persistido en ello. Los otros casos donde hay varios desalojos que ya se han ejecutado y en otros donde no se ha ejecutado ha sido con acuerdo siempre el propietario para buscar un mecanismo de solución. ¿Y qué le parecen las críticas a que aquí se está torciendo o no se está cumpliendo derechamente un fallo judicial en la toma de San Antonio? Es que en el caso de la toma de San Antonio el gobierno siempre ha considerado que ese fallo se debe cumplir. Lo que hay es que hay un espacio de diálogo, una comisión técnica que se conformó ahora, pero con la voluntad de los dueños. ¿Y eso no es una señal para que otras familias recurran a esta acción de fuerza que es la toma? Entre otras cosas no, porque en lo que está gestionando el Ejecutivo, particularmente el ministro Montt a través del Ministerio de Vivienda, es un mecanismo donde las personas puedan comprar ese terreno, que era un terreno que por lo demás se quería vender con ese fin. Pero eso puede ser un incentivo para otras personas que se tomen y después dicen el Estado va a interceder a mi favor ante el propietario para que yo pueda comprar. Yo creo que no hay evidencia de eso. Lo que sí tenemos son que el número de tomas aumentaron sustancialmente producto de la pandemia. Eso sí lo sabemos. Que tenemos un déficit de vivienda muy significativo, pero que buscar mecanismos de solución con los propietarios, obteniendo ellos sentencias favorables, sea un incentivo. Yo creo que no hay indicios con ese fin. Bien. De hecho, el cumplimiento de la jarilla es un buen ejemplo de que el Estado va a cumplir las sentencias judiciales en todos aquellos casos que sea procedente. El subsecretario Luis Cordero ha estado con nosotros aquí en CNN Chile Radio. Gracias por haber venido, subsecretario. Muchas gracias, subsecretario.